Muy buenas noches tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una edición más de su programa CEI en Contexto, un programa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias que es auspiciado a su vez por la Fundación Espinosa Rú García. Bueno, pues en esta ocasión tenemos a dos expertos sobre el tema financiero y específicamente sobre el tema de inclusión financiera, penetración del sistema financiero y luego pues un tema que está ahí todavía afortunadamente atorado, que es este del rescate de FICREA y que pues valdría la pena analizarlo con calma. Para esto pues tenemos a dos especialistas que nos da muchísimo gusto recibir. Tenemos al doctor Gustavo del Ángel. Muchísimas gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Él es profesor investigador del CIDE. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Enrique. Muy buenas noches a todos. Pues y también a Enrique Díaz Infante, quien es director del área de finanzas aquí del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Enrique, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Enrique, gracias a ti. Bueno, pues este tema de inclusión financiera, si les parece, pudiéramos, ¿por qué es importante la inclusión financiera? Un poco de antecedentes históricos. Se habla de que hubo una época donde estaba creciendo mucho la inclusión financiera, antes de la nacionalización de la banca, después vino una cierta estancamiento y luego pues una cierta contracción con las crisis económicas, sobre todo después de la del 96, y se ha venido recuperando. Gustavo, ¿cómo podrías caracterizar esta tendencia de largo plazo? Primero, para ubicar a todo el público y luego nos vamos ya a otros temas. Sí, mira, la noción de inclusión financiera es relativamente, de inclusión tal cual, es relativamente reciente. ¿Y a qué se refiere? Pues se refiere a que los individuos tengan un acceso directo y, digamos, permanente, constante, a servicios financieros de todo tipo, o sea, financiamiento, servicios de ahorro, servicios transaccionales, servicios de aseguramiento. Pues como, digo, por poner un ejemplo choteado, como ocurre en un país desarrollado, ¿no? Esto, ¿por qué es importante? Porque esto le permite a los individuos, a las personas, llevar a cabo sus transacciones financieras, digamos, hacer pagos, ¿no?, con cierta facilidad y a un menor costo que si los tienes que hacer en efectivo, por ejemplo, o bien les sirve acumular riqueza para generar un patrimonio, tener acceso a liquidez para emprender un negocio, ¿sí?, y asegurarse contra distintas contingencias, enfermedades, contingencias climáticas en el caso del medio rural, y en general tener, digamos, esa administración de su riqueza y de sus riesgos. Por eso es importante. ¿Qué es lo que pasa? Todos lo sabemos, hay países que tienen un mayor grado de desarrollo en el sistema financiero y otros que menos. Y dentro de eso, pues hay países donde hay mayor número de gente incluida en el sistema financiero y otros donde menos. Entonces, esta noción de que el sistema financiero es importante para la economía de las personas, pues se ha retomado en los últimos años como una política, pues inclusive dentro de las discusiones del G20, ¿sí? Y esta política, pues la han adoptado muchos países, una política orientada, incluyendo México, una política orientada a generar mayor inclusión. Ahora, esto es muy viejo, ¿no? Esto no es algo nuevo. Digamos, desde la época de Schumpeter, a principios de este siglo, se hablaba de la importancia del sistema financiero, pues para generar riqueza, para generar una mayor fluidez de la economía, ¿sí?, cómo las instituciones financieras permiten que la economía se vaya aceitando. Ahora, el nivel de desarrollo financiero de un país, sí, pues a lo largo es un fenómeno de muy largo plazo, ¿sí? Digamos, no se crean instituciones financieras, ni se genera inclusión financiera pues de un año a otro, ¿no? O sea, necesitas procesos en los cuales los bancos, las instituciones, el propio, digamos, gobierno con sus organizaciones regulatorias y instituciones financieras vayan madurando. Un buen ejemplo es el que comentabas, México a lo largo del siglo XX.
digamos más o menos hasta la expropiación de la banca, el sistema financiero mexicano tuvo un crecimiento sostenido y estable. Esto le permitió que pues, creciera el sistema y a su vez creciera el número de personas que se incorporaban como usuarios, ¿sí? Sí, en ese sentido sí creció mucho la penetración, digamos, la inclusión. Creció la penetración y creció la bancarización, que a su vez generó mayor inclusión. O sea, eran usuarios que cada vez iban usando más servicios, ¿no? Obviamente, estamos partiendo de un país, digamos, en los años 30, 40, pues, donde había un nivel muy bajo de inclusión. Entonces, para los 80, pues ya teníamos un ritmo de crecimiento aceptable. Esto se interrumpe con la expropiación bancaria y todas las crisis que hubo, que obviamente generaron desbancarización y generaron desintermediación. Y en los últimos años se está retomando. A ver, entonces, digamos, es importante en un sentido, pues sí, netamente económico, pero también es importante, y esto lo han visto más recientemente muchos, digamos, estudiosos del tema o practicantes de este tema de inclusión financiera. En el caso, digamos, de hogares de menor ingreso, de población que está en lo que se llama la base de la pirámide de ingreso, también se trata de darle instrumentos para que puedan, digamos, desarrollar sus propias capacidades productivas. Esto va más allá de la cuestión económica. Es una noción liberal de que con esos instrumentos las personas van a poder, digamos, tener una mayor solidez en todos los sentidos. Tener un patrimonio, tener asegurados ciertos bienes, porque obviamente ¿quiénes son los que están más expuestos a eventualidades? Pues la gente más de menos recursos, ¿no? Entonces, y obviamente tener también liquidez para generar, digamos, o aprovechar oportunidades productivas, ¿no? Cuando surjan, no tener que... Obviamente esto no es una panacea para resolver la pobreza, ojo, porque, digo, inclusive a mí mismo me dice, oye, pero esto no va a resolver todo. No, claro que no. Obviamente es uno de los tantos pilares que se necesitan y que son indispensables en una sociedad moderna, en una sociedad contemporánea, lo necesita realmente. Entonces, por eso es importante esto. Y bueno, ya vamos discutiendo si quieres. Sí, yo creo que aquí le quisiera yo comentar o preguntar a Enrique, cuyo trabajo en el CEI precisamente tiene que ver con el sector financiero, este tema de inclusión y lo que tú comenzabas a esbozar, es decir, que va más allá de crecimiento económico, va también a facilitar que las personas, al tener ciertos activos, ciertos seguros, no tengan que sufrir cuando hay algún tipo de catástrofe, algún tipo de percance, y que puedan ser un obstáculo para su desarrollo de ellos y de sus hijos, ¿no? Las siguientes generaciones. ¿Tú cómo lo ves, Enrique, en este sentido que está diciendo Gustavo? Pues construyendo en la línea de lo comentado por Gustavo, efectivamente, Enrique, aquí en el CEI una cuestión que nos interesa mucho es el tema de la inclusión financiera, y esto cómo ayuda a que la gente tenga ascenso en su bienestar socioeconómico y evitar que tenga descenso, ¿no? Y varias de las cuestiones o de las funciones que comentaba Gustavo pues son muy importantes en el sistema financiero. El tema de los acceso al crédito para un emprendimiento, que se puede ser una vía de ascenso. El tema del ahorro, que es fundamental en las familias, que puedan hacer frente a eventualidades en su consumo. El tema de los seguros para hacer frente a riesgos, a catástrofes, y que eso evite que caigan en la escala socioeconómica. Para su vejez, tener un ahorro vía un Afore puede ayudar a que no se distraiga gasto al interior de los hogares, que pudiera estar destinado a la formación de capacidades de los individuos menores, de las nuevas generaciones, de los jóvenes, para soportar a los adultos mayores que no tienen para una pensión. Entonces, sí es fundamental la inclusión financiera, y tiene efectos importantes, se vislumbra en tema de movilidad social. Ahora, a ver, nada más para ponerlo un poquito más claro, nos tenemos que ir a un corte, entonces para no interrumpir esta idea que ustedes acaban de mencionar, es el sistema financiero puede ser un vehículo muy importante para paliar problemas, es decir, a través de los seguros o a través de tener acceso al crédito,
de modo que lo que uno, o en las pensiones, que uno que está en, digamos, en etapa productiva y que tiene que, por ejemplo, sostener a adultos mayores, a tus padres o a tus suegros o lo que sea, y que eso te quite recursos para poder darle un mejor futuro a tus hijos. Y en ese sentido se está comprometiendo, digamos, ese proceso de movilidad que pudiera haber. En la medida que los padres, los adultos mayores tengan su propio mantenimiento, o por lo menos una parte importante de su propio mantenimiento, pues le van a requerir menos a los hijos y por lo tanto a los hijos de los hijos, ¿no? Entonces, es esa parte. Efectivamente. La formación de capacidad de los menores que no se ve afectada por estar manteniendo a adultos. Y en desastres, ¿no? Si pierdes la casa, no sé, en una inundación o en X cosa, pues tienes que echar a andar algo con activos limitados y pues también va a afectar a los hijos. En general, digamos, para hogares pues no solamente de bajo ingreso, inclusive de ingreso medio, los principales choques a los ingresos y al patrimonio vienen de muertes y enfermedades. Entonces, en la medida que tú tengas cubierto esto... muertes y enfermedades de parientes, digamos. Muertes por ejemplo, parientes de la cabeza del hogar, sí. en un hogar rural, los costos digamos, de curar a una persona, y no tiene que ser necesariamente un hogar rural, pues un hogar urbano, es una persona que se enferma y que puede representar esos gastos de la enfermedad, gastos catastróficos para el hogar. Así es. Entonces, y una muerte, pues lo mismo. Claro. Entonces, ¿cómo puedes ir, digamos, cubriendo esos riesgos, pues de tal forma que esos choques no te peguen tanto, no te hagan caer, digamos, de una forma en tu ingreso que afectes el desarrollo de capacidades de los más pequeños o afectes el patrimonio permanente sí. del hogar? Sí. ¿Sí? Bueno, tenemos que ir a un corte, estamos con ustedes, estamos en CEI en Contexto, volvemos en un momento.